Ya estamos. Llevó tiempo, pero es muy importante este espacio cultural. Vamos a abrir para preguntas. 1, 2, 3, 4, quedarse pendiente. 5 y 6. Acuérdense nada más. Sí, buenos días, señor presidente. Felicidades por el proyecto. Nosotros que venimos de fuera, pues obviamente nos interesa mucho también participar de esto. Señor presidente, ha estado esta semana usted planteando el tema del no impacto en los costos del combustible a partir de pues una serie de medidas que su gobierno ha implementado, en particular, bueno, la apuesta por la autosuficiencia en abasto de combustibles, pues está comprobado que está funcionando. De manera inusitada en México, los consumidores pues tenemos costos de gasolina más bajos que en Estados Unidos, más bajos que en Centroamérica, y bueno, pues creo que es algo que es notorio y además celebrable. Señor presidente, en este sentido existe una inquietud reiterada que así como usted en su momento accedió a dictaminar una política de precios tope para el gas LP, ante el riesgo de un encarecimiento súbito de lo que es la gasolina, que incluso se ha visto en algunos distribuidores en estos días, que aquí en la Ciudad de México hubo alguno que vendía el litro de gasolina super premium de no sé qué categoría a 30 pesos el litro, preguntarle si existe la posibilidad de que se implemente una política parecida a la que se diseñó para el gas LP a fin de contener pues una eventual escalada en los precios de las gasolinas y el diésel. Creo que sería importante precisamente para proteger sobre todo al consumidor. El precio de la gasolina, como usted sabe, tiene un impacto fuerte en las distintas cadenas de valor porque este país se mueve sobre ruedas y bueno, la inflación de la cual se dio nota ayer, bueno, pues sigue lamentablemente en alza. Usted ha dicho que es uno de los desafíos en materia económica que tiene su gobierno. Pues la buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel. También se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. Es importante que se sepa por qué, a diferencia de otros países, nosotros podemos mantener precios bajos en los combustibles. Son dos razones. Una, que producimos petróleo. No todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países del mundo deben producir petróleo alrededor de 20, de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima. Y ahora por el conflicto, por la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios. Y esto ha llevado a que el crudo aumente, ¿sí? Ya rebasa los $100 por barril y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos
a rescatar a Pemex. No hay que olvidar que en 14 años, de manera consecutiva, venía cayendo la producción petrolera de 3.400.000 barriles en 2004, 3.400.000 barriles en 2004, a 1.700.000 en 2018. Cada año caía. Entonces, nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste, donde está el petróleo, porque durante el periodo neoliberal se invertía en el norte y se quería sacar petróleo de las aguas profundas, en donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, porque la verdad no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era el negocio de la contratación con las empresas petroleras. Es increíble, pero durante el periodo neoliberal la mitad del presupuesto de Pemex se destinó al norte del país, cuando el petróleo, todos sabemos, está en el sureste, está en tierra, en aguas someras. Entonces cambiamos la política. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando. Entonces ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando. Ya tenemos más petróleo crudo. Y al mismo tiempo se inició la rehabilitación de las refinerías que quedaron en ruina, en el abandono, con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo del 40%. Entonces, hemos invertido más de 30,000 millones de pesos en rehabilitar las refinerías. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación. Y como se compró la refinería de Deer Park en Texas a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías, más lo que produce la refinería de Pemex en Texas. Hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45%. A ver si Laura nos envía un informe del director de Pemex, son unas gráficas sobre esto que estoy hablando, porque es muy importante conocer cómo hemos venido reduciendo las importaciones de gasolinas, porque se está produciendo en México, que es el propósito, que se pueda producir lo que consumimos, porque fue absurdo, cuando menos, lo que hicieron durante el periodo neoliberal, de que se vendía petróleo crudo y comprábamos las gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja, porque la verdad todo era negocio para beneficio de particulares y mucha corrupción en Pemex. Estaban destruyendo por completo, acabando con la industria petrolera, nada más que no les dio el tiempo, entregando
de las zonas petroleras a particulares. No olvidemos que la llamada reforma energética consistió en entregar 110 contratos a empresas particulares para explotar petróleo. Pero fíjense, aun cuando hablaron de que se iba a incrementar la producción, de esos 110 contratos solo hay 3 en proceso de producción. Todos los demás están en la especulación. Hay muchos que recibieron esos contratos y ya vendieron las acciones a otras empresas. No invirtieron nada, engañaron. Eso fue la llamada reforma energética. Afortunadamente, lo que entregaron significó apenas el 20% del potencial petrolero de México. No les dio tiempo, sonó la alarma y llegamos y paramos las privatizaciones y estamos, como dije, rescatando a Pemex. Entonces, es la primera lámina. Sí, aquí está, mire, es muy claro. Importaciones de gasolinas y diésel del 18 al 22. Miren lo que importábamos cuando llegamos, lo que se compraba. 833,000 barriles diarios. Miren cómo estamos. Importando 431 en enero barriles diarios, 342 de gasolinas y 89 de diésel, 89,000 barriles de diésel. Pero si aquí ya agregamos lo de Deer Park, 131,000 barriles diarios de gasolinas, ya esto se reduce pues como a 210,000 barriles diarios de 594. Ya una vez que tengamos Dos Bocas y la conquistadora de Tula, ya vamos a alcanzar la autosuficiencia. Aquí ya, les decía yo, si sumamos lo que está produciendo Deer Park en diésel, ya somos autosuficientes. Esto es lo que hemos logrado con la nueva política. Entonces, por eso podemos decirle a los mexicanos que no hay motivo de preocupación, que vamos a sostener el precio de los combustibles porque se ha actuado bien con esta nueva política, y aprovecho para agradecerle mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los técnicos, porque esto lo hemos logrado de manera conjunta. Yo desde que soy presidente he visitado cuando menos en 3 ocasiones cada una de las 6 refinerías. Este 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, precisamente en la refinería de Minatitlán, porque sabíamos de la importancia de ser autosuficientes. Habían quienes hablaban de que estábamos mal invirtiendo en petróleo porque ya se terminaba la era del petróleo. Pues la verdad que todos quisiéramos que se avanzara más en innovación tecnológica y que se utilizaran energías renovables, energías limpias,
pero falta. Entonces, no es un asunto nada más de buenos deseos. Habían quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo, hace unos días, creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que se iba a seguir necesitando el petróleo. Y él está en el negocio de los carros eléctricos. Pero, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ese señor, sí. ¿Estados Unidos no ha solicitado más importación de petróleo, presidente? No. Nosotros agradecemos a Estados Unidos porque nos autorizó la compra de la refinería. Tuvimos esa visión de comprar en su momento esta refinería. Tenía que autorizarlo el gobierno de Estados Unidos. Hubieron presiones, desde luego, como siempre, y saben que los que presionaban más para que no se adquiriera la parte de Shell, de la refinería, eran nuestros adversarios mexicanos, que siempre apuestan, ¿no?, a ponernos del pie, a que nos caigamos, a que tengamos dificultades, pero salió adelante. Querían condicionar, ese era el deseo, lo de la autorización a que se modificara el proyecto de reforma eléctrica. No llegaron a expresarlo así, pero sí habían muchas presiones, incluso hasta denuncias, así como lo de la guerra de los pasteles. ¿Se acuerdan de que Francia utilizó como excusa de que se había estafado a un pastelero francés en Tacubaya, que se le habían robado unos panes, y esa fue la excusa para invadirnos, para cobrarnos esa enorme deuda? Por eso se llamó la guerra de los pasteles. Ahora que estábamos haciendo este trámite, de repente quien presenta una denuncia es una empresa, una tintorería de Nuevo León o de Nueva York, sí. Y así, y la autorización la tenían que dar 3 instituciones del gobierno de Estados Unidos: el Tesoro, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía. Y el Tesoro y el Departamento de Estado autorizaron, y donde se tuvo más dificultad fue con la Secretaría de Energía, por lo mismo, por esta situación, y porque de aquí hablaban y hablaban para que no nos autorizaran. Por eso agradezco mucho al presidente Biden de que ha sido muy respetuoso, y esto nos ha permitido salir adelante ahora en esta circunstancia difícil, ¿no? Claro, obvio la historia le ha dado la razón a su visión, señor presidente, de buscar la autosuficiencia. Persiste, y este era el origen de la pregunta, desde el 2017 esta idea de que
en el mercado de los combustibles rige la mano invisible del mercado, ¿no? Esto de que hay libre flotación de los precios, aunque Pemex provee al final de cuentas el 90% del combustible que se vende en este país. La pregunta en específico es si se podría tener una política de precios tope muy similar a la que se tiene en el asunto del gas LP. No sé si lo tienen estudiado o analizado. Sí, y es lo que se ha sostenido por más de 3 años, porque manejamos de acuerdo a los costos el impuesto a las gasolinas, el IEPS. Entonces, a través de este impuesto, si se disminuye o se aumenta, tenemos el control de precio y afortunadamente Pemex, como tú lo mencionas, tiene más del 90% de la capacidad de producción, de distribución de gasolinas. Lo que no se tiene en la industria eléctrica. Por eso tenemos que recuperar terreno para la Comisión Federal de Electricidad, para la empresa pública, porque si se deja al mercado, pues es como la libertad del zorro en el gallinero, para que se entienda bien. Miren lo que está pasando en Europa, en España en particular, lo que están padeciendo por los aumentos de precio en energía eléctrica, en gas. La gasolina cuesta 46 pesos el litro. Sí, y están haciendo un llamado en la Unión Europea de que ya no se consuma tanto gas, pero esa no es la opción. ¿Qué no dijeron ellos de que la opción eran las energías renovables? Y resultó de que no se avanzó en eso y terminaron dependiendo en buena medida del gas de Rusia. Y sí, Estados Unidos puede enviarles gas, nada más que para enviar gas se necesita un proceso que lleva tiempo, son plantas de licuefacción. El gas se tiene que congelar para embarcarse y allá se vuelve a gasificar, pero no hay las plantas suficientes en Estados Unidos. En el caso de México no tenemos ninguna. Se va a tener una en Ensenada para enviar gas. Nosotros no tenemos problema porque con la producción de petróleo crudo viene gas asociado y además tenemos un contrato de compra de gas con Texas, con productores de Texas, y eso nos ayuda mucho, y el precio del gas en Texas afortunadamente no ha aumentado como en Europa. Entonces, tenemos resuelto lo de la generación de la energía eléctrica. En el caso de que se aumentara el precio del gas por encima de lo normal, tenemos ya un plan para producir más energía en las hidroeléctricas y en otras plantas, incluso si se necesitara pues con combustóleo, pero hasta ahora no es necesario ni va a hacer falta. Ese es nuestro cálculo. Las gasolinas como al gas, porque los gasolineros están comiendo el bien. Estamos procurando que esto no suceda, que el subsidio le llegue al consumidor. Y hasta ahora se ha mantenido el precio. El lunes lo vimos aquí
Algunas empresas se están, como dice Se pasan de rosca. pasando de rosca, dice Sheffield. Pero hay vigilancia y se está supervisando. No solo que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro, que es un abuso. O sea, de lo que les cuesta, de lo que Pemex les entrega. Sí, estamos haciendo vigilancias, supervisiones con la Procuraduría del Consumidor y también viendo que den litros completos. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ese problema. Son algunas empresas, algunas, no la mayoría de las gasolineras o gasolinerías, que se están portando muy bien y que ojalá y sigan así, porque no sería justo que se esté dando este apoyo al consumidor y que se queden ellos, ¿no?, los intermediarios, con estos recursos, y no queremos tener gasolineras como en el caso del gas, que es un poco lo que estás planteando, o sea, que sí está el gas bienestar. No, confiamos en que vamos a tener el control. Por eso, desde el principio, todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles. O sea, porque ya sabíamos, o sea, ¿saben qué decían los tecnócratas? Muy responsables. Y además incapaces. Decían que no importaba que aumentara el precio de las gasolinas. Un secretario de Hacienda llegó a decir que eso no perjudicaba a la gente porque la mayoría de la gente no tenía automóvil, no tenía carros. No estoy inventándolo, ¿Y cómo les aplaudían a estos tecnócratas que se creían científicos? Pues cómo no va a impactar, pues la gasolina es básica, el diésel. Entonces nosotros, además de que se garantiza que se tenga un precio justo en los combustibles, nos ayuda también en el control de inflación, porque si no se nos va arriba la inflación más allá de lo normal. Sí, omití presentarme, Demián Duarte del Sonora Power, Telemax y Radio